Bienvenido a Musicoterapia, historias de música y vida. Un espacio en que la salud y la música nos van a contar muchas historias conducidas por Lucía Barea. Hola, muy buenas. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de nuestro podcast de música y vida, historias de musicoterapia. Hoy nos toca hablar sobre la musicoterapia en el ámbito de la salud mental y hemos invitado a un musicoterapeuta que hace muchos años que está trabajando en este ámbito y que nos va a contar su día a día y cómo es su trabajo, cómo es su quehacer musicoterapéutica en con diferentes poblaciones con estas necesidades. Así que le voy a dar paso y lo tengo aquí a mi costado a Pau Jimeno. Muchas gracias, Pau, por estar aquí. Estoy emocionada y súper contenta de que puedas contarnos un poco tu experiencia. Mira, si quieres te cuento un poco cuál ha sido el recorrido, ¿no? De cómo empecé. Yo hice el máster de musicoterapia pues hará aproximadamente ahora como unos 15 años que terminé. Uh-huh. Entonces ya mis prácticas afortunadamente las pude hacer en un centro de salud mental y en una unidad psiquiátrica cerrada. Uh-huh. Y poder estar allí en el práctico a mí me supuso como como ver realmente, dices, hombre, esto me va, esto me gusta, ¿no? Me engancha. Además es un tipo de trabajo que es como muy intenso, pero a la vez tienes que estar ahí, como muy creativo, sí, muy sensible. Uh-huh. y bueno, pues es aquello que te engancha. Y dices, muy descolocador, ¿no? De cabeza, ¿no? Como que es la salud mental y ver la salud mental tocada es como que a uno mismo, ¿no? Es como que es una cachetada un poco, ¿no? Sí, o sea, yo, si te debo ser sincero, entré un poco con curiosidad. Uh-huh. No entré por otra motivación. O sea, de entre las cosas o las opciones que se me ofrecían, me llamaba la atención. O sea, es notablemente un tipo de población que dices, me gustaría estar ahí, me gustaría ver qué se puede hacer, me gustaría también conocer un poco más este mundo, ¿no? Entonces estuve ahí haciendo el practicum y es de esas épocas en las que te das cuenta de lo mucho que te queda por trabajar, de lo mucho que te queda por aprender, si quieres llegar a conectar con las personas que tienen una necesidad muy concreta y les quieres ofrecer desde la humildad y desde tus recursos pues algo que les pueda ayudar en su día a día. Entonces a partir de ahí poco a poco, y ya te digo, o sea, son 15 años y estoy totalmente adicto a este trabajo. Ya te veo que estás muy activo, uh-huh, que te mueves mucho y estás sobre todo con estas poblaciones, trabajás el tema de los tambores, ¿no? El drum circle. Uh-huh. ¿Es esto? ¿O sí, ¿cuáles las técnicas que para mí hay dos grandes herramientas que creo que es las que utilizamos en definitiva los musicoterapeutas. Hay otras, pero ves muchas personas que con el utilizar canciones de manera creativa, uh-huh, y utilizar instrumentos de percusión, a partir de ahí se generan una serie de dinámicas que a ti te permiten pues trabajar mucho, ¿no? Sí. Entonces, sí, básicamente mis sesiones es ritmo, percusión, utilizar la percusión grupal y luego también utilizar las canciones por todo lo que evocan, todo lo que representan, y porque además hacen una fusión muy, muy simple, ¿no? O sea, muy sencillamente se conecta el grupo que está tocando con las personas que se ponen a cantar. Eso es relativamente sencillo. Ya. Uh-huh. Para mí una de las cosas más interesantes ha sido el descubrimiento, ¿no?, de todos los beneficios que la música aporta. Sí. A mí hay una pregunta que me la hacen muy a menudo y no... me siento un poco incómodo cuando me la hacen. Me dicen, y bueno, y a estas personas con las que tú estás trabajando, ¿qué les aporta la música? Yo cuando oigo esto siempre pienso, bueno, lo mismo que te aporta a ti, lo mismo que me aporta a mí. O sea, no hay una diferencia, ¿no? No. El hecho de poder trabajar con música abre opción y abre posibilidades a vencer esa línea que separa lo sano de lo no sano
que también es una cuestión que hemos hecho como la hemos puesto ahí y muchas veces hacemos como una brecha ahí que en realidad no existe, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas importantes es el valor integrador que tiene la música y que es quizá una de las cuestiones más difíciles a las que se accede en los procesos de rehabilitación. Sí. El hecho de que la persona pueda venir, pueda participar, pueda estar allí y no hay necesidad de poner en un lado o en otro en salud o enfermedad. O sea, como no pasar por la etiqueta, ¿no? Intentar, porque esto es un poco inevitable, ¿no? Vivimos en un mundo en el que lo tenemos tan incorporado, ¿no? La etiqueta, el diagnóstico, estas palabras que como que intentar vivir como sin tanta estigmatización en general, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hay unas necesidades diferentes parece como que rápidamente como que acudimos a este tipo de segmentación, creo. Si hablábamos antes de la salud mental, hablábamos del tema del aislamiento, de cómo sobre todo es lo que está muy tocado, ¿no? En este tipo de población, el aislamiento, trabajar el lazo social. Es uno de los aspectos quizás más duros de comprobar, ¿no? De ver. A veces empiezas una sesión y ves a todo el mundo como muy cabizbajo, muy puesto en su mundo. Y que no levantan la vista, ¿no? O sea, no levantan la mirada, no conectan. También tenemos que decir, ¿vale? Que estamos hablando de situaciones de hospitalización. Claro, hay que contextualizar. O sea, para que se entienda bien. Entonces, claro, cuando te hablo de un grupo en el que vienen, hay personas que tienen un problema de salud mental que no tienen ningún tipo de problema en ese sentido. En el sentido de poder estar conectado, poder estar bien, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de personas que necesitan de un plus de atención por parte de un equipo terapéutico, muy a menudo estamos hablando de personas, pues eso, muy, muy descolocadas, por decirlo así, muy perdidas en lo que es la interacción social y muy con una tendencia a aplanar. Uh-huh. O sea, aplanar los afectos, aplanar las emociones, aplanar la expresión. También por la medicación también hace lo suyo. También hace su parte. La enfermedad hace, pero la medicación también, ¿no? También hace su parte. Pero una de las cuestiones más complicadas, por decirlo así, es recuperar los lazos, recuperar las conexiones, ¿no? Uh-huh. O sea, es una de las claves y de lo que se pretende en las sesiones de musicoterapia, que las personas se relacionen y se conecten. Sí, y ahora que pensaba en el ritmo, ¿no? Que tú trabajas tanto con el tema de los tambores, como que la persona entra, esto que tú decías, como en una cosa muy llana, muy plana, y como intentar que vaya cogiendo, ¿no? Como altibajos, cambios, ¿no? Como matices, entrar como en una cosa más quizás más dinámica, en cierto movimiento, crear cierto movimiento y dando que pueda tener un sentido para la persona en sí misma, ¿no? Y en el contexto en el que esté. Que esto todo se dice muy rápido, pero esto es súper complicado, ¿no? Sí, es complicado y la gran ventaja es que puedes moverte dentro de la propuesta. Es decir, tú llegas a un sitio más o menos y ya solo por la forma en que la persona camina puedes entender un poco en qué punto está. Y qué puedes hacer o qué le puedes proponer, qué le puedes ofrecer. Claro, que igual tú llegas tú vienes en el coche y vas, voy a trabajar voy a tirar tal consigna. Llegas y ves que la persona está menos 10 para abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es trabajar con el emergente, ¿no? Y dices, bueno, ahora, ¿cómo rehago esta idea con la que venía, ¿no? La música nos permite adaptarnos, sí. Y es lo bueno que tiene es que es esa herramienta tan flexible, ¿no? Totalmente. En la que yo puedo ir donde tú estás sin necesidad de que me cuentes tus cosas, de que me cuentes tus problemas. Si estamos y yo conecto contigo en la misma pulsación,
automáticamente ahí estamos en un punto de conexión. Sí. Entonces a partir de ahí ya veremos por dónde lo llevamos y cómo lo movemos y tú qué quieres hacer y yo qué quiero hacer, ¿no? O sea, igual tú lo quieres llevar a un sitio que no era el que yo tenía previsto, pero yo voy contigo. O sea, y vamos a ver qué, ¿no? A ver a dónde nos lleva ese ritmo y ese patrón o ese esquema rítmico. Y otra cosa que hablábamos en el previo era que de la propia observación o del propio transcurso de las sesiones de musicoterapia tú podías ver, ¿no? Cotejar que había un beneficio, había una mejora, sin entrar en temas científicos o sea, ahora lo estamos hablando a un nivel divulgativo y estamos comentando, ¿no? No, sin dar datos exactos, pero tú como persona que estás observando un grupo de personas que vienen a tus sesiones, sí que lo puedes notar, sí que puedes ver este beneficio de la música en la vida de estas personas y el hecho de crear comunidad. O sea, yo lo puedo notar y cualquier observador incluso lo puede notar mejor que yo. Porque cuando yo estoy en la sesión estoy ahí como muy a lo que estoy, ¿no? Uh-huh. Entonces si viene alguien y se lo mira desde fuera, incluso cosas que a ti te pasan desapercibidas, como que las miradas se levantan o que personas que no interactúan normalmente entre ellas están interactuando, uh-huh. Pues ahí es como muy evidente. Claro. Es como muy... a veces queremos pruebas irrefutables y no sé qué buscamos. Sí. Y cuando ves a dos personas hablar y por su manera de expresarse y por su manera de moverse y cómo están... el tono muscular, la cara que hacen, la expresión, la misma entonación de la voz, todo eso da muchas pistas en cuanto a si estamos conectando, si está cambiando de alguna forma el estado de ánimo. Uh-huh. Muchas veces es personas que aparte de no conectar están como muy encerradas en el no puedo. Esto es algo que también venía a raíz de lo de las etiquetas, ¿no? Que muchas veces este tipo de población tienen mucho la etiqueta. No puedes, no llegas, no eres capaz. Hemos definido tanto los problemas de salud mental a partir de la sintomatología que la persona acaba siendo un síntoma. Tal cual. Y hay muchas cosas que la sintomatología no recoge. O sea, la persona puede que sea lenta, que tenga su discurso poco organizado, puede que tenga problemas de movilidad, uh-huh. Puede incluso que no sea capaz de... sea disperso. Pero eso no nos debería esconder el hecho de sus anhelos de aprender, la creatividad que puede tener en un momento dado, su humor y simpatía, que a veces todas esas cosas tan positivas quedan como en segundo término, ¿no? Como reforzarlo, que tú lo decías en la formación que hice contigo, reforzar, ¿cómo decías? Salutogénico. Una palabra. O sea, reforzar lo que sí puedes hacer. Las partes sanas, ¿no? Las partes que están bien. Tus capacidades, ir a por ello y amplificar eso. O sea, si puedo... tú vienes con 6 y yo puedo hacerte ver que eso puede llegar a 7 o a 8 o a 10, ¿vale? De lo que tú puedes hacer y de lo que tú eres, pues yo me doy ya por contento y por satisfecho. Muchas veces el empeño en reducir la sintomatología no nos deja ver las posibilidades de la persona. Es decir, se habla mucho de atención, por ejemplo, de memoria, de concentración, y todo eso está muy bien. O sea, son aspectos cognitivos que hay que desarrollar y que a lo mejor esa persona los tiene especialmente afectados por su curso de problema, ¿no? Si centro toda mi atención en eso, se me puede escapar que esa persona, por ejemplo, es creativa y que en lugar de estar yo tan pendiente de su concentración y su atención, a lo mejor si disparo un poco más su creatividad, él va a descubrir y va a empezar, o ella van a empezar a ver aspectos personales que son los que realmente nos interesa. Sí, para la memoria, y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, ¿no? Para la memoria y para la concentración casi siempre hay tiempo. Claro. O sea, eso lo podremos seguir trabajando, ¿no? Descubrir el chispazo de sentido del humor o de creatividad y tirar de ahí, muchas veces se nos pasa, porque estamos muy centrados a lo que no puede hacer o al problema que tiene.
totalmente. Uy, mira, ya nos pusimos estamos en la mitad del programa. Prácticamente. Yo estaba ahí pensando, bueno, todavía nos tienes que enseñar los ritmos base. Bueno, no sé si más tarde, ¿no? Cuando quieras. Bueno, espérate, vamos a hacer entonces, vamos a hacer la sección, que hoy vamos a inaugurar una sección dentro del podcast que se va a llamar Ping Pong de preguntas y respuestas. Este es un nombre que le va a hacer, al público argentino le va a hacer mucha gracia porque es un nombre que se utilizaba en un programa que salía todos los domingos, que bueno, lo dejo ahí. Venga. Entonces, ping-pong de preguntas y respuestas, que más que preguntas van a ser frases que le voy a tirar a Pau y Pau va a contestarme algo, ¿vale? Entonces voy a pasar a leer alguna frase, en este caso una frase vamos a empezar por esta, que es la frase que es de Patricia Pellicciari del 2004 y dice: no se trata de entretener al paciente, sino de ofrecer herramientas para hacer algo con su padecimiento. Y bueno, remarcábamos antes cuando hablábamos la palabra entretener, ¿no? Porque, bueno, te la tiro y no digo nada, luego si acaso comento. Claro, para lo que hablábamos ahora mismo, de un observador externo que puede ver el progreso de la persona, según en qué momento entra a una sesión o puede observar una sesión de musicoterapia, que ello puede parecer un juego, ¿no? O resaltar más el aspecto lúdico, que dicho de paso tampoco es pues eso está muy bien, ¿no? Pero claro, detrás de ese aspecto lúdico hay toda una intención de trabajo. Exacto. O sea, que en definitiva no sé por qué en algún momento hemos perdido de vista esto, ¿no? Sí. El disfrute, la parte de placentera, que hagamos las cosas que esto es importante, que no es algo menor, ¿no? Es que está a eso tocar. Es algo socialmente que lo tenemos ahí, ¿no? Está a tocar del progreso del personal. O sea, no es algo que dices, no, es que la persona solo progresa si, como lo decía la frase, huyendo del entretenimiento, por ponerlo así. Sí, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Vale. Y entiendo que como musicoterapeutas también a la hora de contar esto tenemos que definirlo bien. Sí. O sea, entretener muy bien. Es importante, pero nuestro objetivo o nuestra intención no está únicamente en que la persona pase un buen rato, que también, pero no es no es el objetivo principal. El objetivo principal para mí es ofrecerle una vía para que progrese como persona, que él decida si quiere andar por ahí y yo le voy a estar acompañando. No le voy a entretener, ¿vale? Sí. Le voy a decir, venga, que vamos a trabajar. Aunque de fuera un espectador externo que esté mirando lo que está pasando ahí pueda parecer que estamos jugando y que estamos riendo o que estamos cantando, que estamos bailando, pero todo esto nos lleva a un trabajo hacia adentro, ¿no? Hoy me decías también algo que me pareció... No se me ocurre mejor manera de trabajar, ¿no? Sí. y de progresar. Decías, poner en una posición diferente a la persona, ¿no? Como esta posibilidad de cualquiera de nosotros, ¿no? Como movernos de nuestro lugar común o el área de confort que tanto se ha hablado últimamente, pero dar esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad real de movernos del lugar y observarnos a nosotros mismos de una manera diferente. Esto me pareció súper potente, que es lo que pasa, ¿no? Hombre, es abrirte otra perspectiva. Es lo que cuando hablábamos antes de diagnóstico o de sintomatología, si todo está enfocado a la sintomatología y no vemos otros aspectos, la persona acaba siendo eso, un resumen de síntomas o un listado de síntomas. En el momento en que esa persona se experimenta a sí mismo de manera diferente, que deja de ser A, B, C en negativo y tiene todas esas partes positivas, sanas, que tú le estás ayudando a potenciar y que le estás ayudando le estás poniendo un espejo, ¿vale? Para que se refleje eso ahí, se ve diferente la persona, se ve capaz, se ve desetiquetada, se ve que está ahí y que bueno, que pues está como uno esto, más, ¿no? participando. Que está aquello, pero ojo, que también está todo esto, ¿no? Puedo participar, que ese es el kit, y puedo hacer. Y tengo valor y tengo... Bueno. Sí. Voy con otra. Hay algunas imágenes que me llaman mucho la atención de algunos musicoterapeutas que en sesiones, por ejemplo, cogen a niños que no pueden andar y
les hacen saltar encima de un tambor, ¿no? Yo lo encontré la primera vez, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, yo como percusionista los tambores son como muy serios sagrados. Y muy sagrados, ¿no? Pero luego pensaba en la sensación de un niño que no puede probablemente mover sus piernas y que de repente se está experimentando en los aires, saltando por los aires, y que además cada vez que sus pies dan en el tambor, eso produce un sonido. Claro. Ahora, eso es una experiencia brutal. para esa persona totalmente nueva, totalmente diferente, y que hay que hacerle saltar ahí bien decías, entendido, ¿no? Bien entendido. Sí, o sea, sí. No es solamente, venga, no. porque sí, no. Probablemente está en un punto esa criatura, ese niño, esa niña, del proceso terapéutico en el que eso le va a sentar muy bien, le va a sentar de fábula, porque se va a ver como los demás niños saltando. Tal cual. Ayudado probablemente por un coterapeuta que le está haciendo ir arriba y abajo, ¿no? El gesto de levantarle por los aires y volverlo a dejar. Yo que trabajo con niños, de las cosas que más disfruto y veo cómo disfrutan los niños es tirarlos por la manta y entre todo el grupo con la manta y los metes uno en el medio y los vas tirando para... Bueno, eso es... Y lo he experimentado en una formación y no podía creer lo que se siente a nivel de pérdida del equilibrio y de confianza en el otro que te va a sostener. Bueno, de las experiencias más brutales. Claro, pues eso, ponlo en el contexto de un niño que a lo mejor no puede mover sus piernas. Claro. O no puede mover sus brazos. Estás positivizando algo que está... Le estás ayudando a tener, claro, evidentemente, luego eso en su realidad diaria es complicado, es complejo, ¿no? Pero no vas a estar ahí. Eso que acabas de decir también es de verdad de sí, ¿no? A veces cuando también le hacemos ver a una persona con un padecimiento lo que es, a veces puede... Bueno, es que puede ser cruel. Sí. ¿Sabes? Por eso, pero, ¿sabes? ¿no? Pero lo que por eso es muy importante también, y es un ejemplo que nos hemos ido. O sea, que no hay que hacerlo de una manera... No, evidentemente tiene que haber una o sea, la conexión terapéutica tiene que ser tan potente que esa persona lo entienda. Y poder elaborarlo. Y tienes que pedirle permiso, evidentemente, para hacerlo. A veces no con palabras, pero te tiene que autorizar a hacer eso. Sí. Y no estamos hablando de pedir permiso explícitamente, sino de que tú veas que realmente ese momento es bueno para él, es placentero, sí. Y le ayuda a verse a lo mejor, pues eso, de decir, por un momento es una experiencia gratificante. Sí. ¿Sabes, no? Lo que te quería decir, sí, que me quedé un poco enganchada ahí, porque a veces que por ayudar abrimos como... Puede ser muy cruel lo que tú has dicho. Es esto, correcto. ¿no? Porque ahora soy más consciente de lo que no tengo, pero bueno, es también, estás ayudando a la persona a aceptar lo que le sucede, ¿no? Es importante la alianza que hay ahí con el terapeuta, para mí, muy importante. Incluso en situaciones que no tiene tanto que ver el aspecto físico como el aspecto mental, ¿no? Todo lo que hacemos es relación. Todo. O sea, podemos llamarnos musicoterapeutas, pero en realidad todo lo que tenemos para poder ofrecer es en un aspecto relacional. Totalmente, en el vínculo. Pero tira más frases que si no... Venga, va, que se nos va el tiempo. A ver, tengo otra que... Una que creo que te había gustado a ti, que es de la musicoterapeuta Araceli Gallada, y dice: la creación y la expresión ofrecen un reconocimiento de lo propio y la posibilidad de descubrir alternativas para estar en el mundo. La vuelvo a leer. Wow. La creación y la expresión ofrecen un reconocimiento de lo propio y la posibilidad de descubrir alternativas para estar en el mundo. Enlazando un poco con lo que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, también nos pasamos mucho tiempo, a veces los terapeutas queriendo, o me refiero a la experiencia de los musicoterapeutas, ¿no? Queriendo como normalizar. Esa es una palabra muy compleja. Queremos que las personas tengan un comportamiento normalizado, o que entren dentro de lo que son los parámetros más o menos cómo funciona el personal, ¿no? Y muchas veces precisamente lo bueno y
lo que nos permite abrir realmente canales de ayuda es esta otra dimensión que se puede ofrecer con la música y que se puede ofrecer a partir únicamente de lo que es la armonía, la melodía, el ritmo, las estructuras musicales, las dinámicas, etcétera, ¿no? O sea, crear esos espacios de lenguaje también. Uh-huh. O sea, antes hablábamos de los ejercicios, por ejemplo, que son como muy de trabajo, pero a la vez en el que no hay que dar excesivas instrucciones. ¿Los podemos mostrar? Sí. Por ejemplo, hay un ejercicio en el que utilizamos el tambor, ¿vale? Y vamos a hacer 6 ritmos diferentes, ¿vale? Cuando tú viene alguien y dice, no, yo es que no he tocado nunca, no tengo experiencia y además que se me da muy mal, no tengo ritmo, tú dices, bueno, vamos a hacer 6 ritmos diferentes, los vamos a poner aquí en grupo, ¿vale? Ya verás que es muy sencillo y que siempre hay como un fundamento, que son 2 golpes en el centro. ¿Vale? 5, 6, 7 personas. Y en principio esto no funciona. No como funciona grupo. Así. No, que va, claro, vas oyendo plum plum y plan plan y gente que te responde, gente que va detrás, gente que va... o sea, pero poco a poco... Van entrando. Vamos entrando, ya estamos, vale, tenemos uno, ¿vale? Vamos a por un segundo. Claro, nadie quiere quedar fuera. Todos queremos participar de esto. Todos queremos ser parte. Claro, y además, bueno, nos cuesta más o nos cuesta menos. El trabajo nuestro muchas veces es esperar a que todo el mundo esté. ¿Vale? Todo el mundo está, vamos a por el siguiente. Seguimos, ¿vale? Y así vas cambiando, vas haciendo de una manera sencilla. Estás trabajando un montón con esto. Claro. Y muchos aspectos diferentes, ¿no? Desde lo que los famosos concentración, atención, memoria, etcétera, etcétera, pero bueno, también el hecho de sentirse parte, tal cual, el hecho de que vamos a esperar el grupo somos todos y vamos a ir todos hasta que todo el mundo no esté subido al vagón del tren en el que estamos, que puede ser el ritmo número 4 hasta que todos no estemos aquí, nos seguimos, ¿vale? Tal cual. Tómate tu tiempo y sobre todo relájate, respira. No hace falta que corras, no hace falta que demuestres la habilidad. Chao. Todo ya vendrá, ¿vale? Y lo cogerás. Claro, no es una expresión verbal en la que tú estás indicando con una pizarra y escribiendo los ritmos o todas estas toda esta conversación que se deriva. Uh-huh. Tú no la tienes escrita. La tienes como muy presente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decirle a la persona, te esperamos, ¿vale? Uh-huh. Eso es mágico. Según a quien le dices, oye, tranquilo, que hasta que tú no estés... No nos vamos. Vamos a estar aquí aguantando. Y si alguien se aburre, pues que se lo haga mirar o que se espere o que se aguante. O que se aguante. ¿No? Digo, a nivel de grupo. Sí, sí. Claro, eso para según qué persona, acostumbrados a que vamos a toda velocidad y que si tú no lo pillas, lo siento, pero te quedas fuera. Tal cual. ¿Vale? Y te bajas del autobús y no sigues el viaje. Pues es como un mensaje muy potente, ¿no? Hay gente que lo recibe así. Sí. No diré que todo el mundo, ni que todo el mundo lo coja. Y luego, por otro lado, pues hay esa sensación de aprendizaje realmente. Es decir, vale, no sé nada, pero ahora ya, y la semana que viene, cuando volvamos a la sesión, vamos a hacer los ritmos y ya los tendré un poco más claros. Y que es verdad, que, vas ¿no? haciendo que con proceso. La experiencia vas cogiendo seguridad, proceso. Vas cogiendo sí, coordinación. Sí. Yo no sé si esto tenía como muy, muy relacionado con lo que era la frase que has lanzado. Bueno, no importa. El tema es ir hablando de cosas. Yo ahora que estabas... Pero lo de descubrir estas alternativas, más que nada, o sea, no descubres algo a nivel rítmico quizás, descubres todas estas historias de manera de funcionar en grupo.
Y para luego también poderlas, que ahora viene la otra frase, poder llevarlas a la vida por fuera del espacio musicoterapéutico. Te leo la frase. Los procesos musicales son análogos a los procesos mentales. Por lo tanto, cambios a nivel de la producción sonora implican cambios en el modo de funcionamiento del sujeto en su vida por fuera del espacio. Smechters, 2004. Entonces, un poco esto, ¿no? Que también luego transpolar, ¿no? Lo que una potencialidad que cojo a nivel musical, luego pues la exteriorizamos a la vida. En otros, si puedo pertenecer y me pueden esperar en el grupo de musicoterapia, ¿por qué no me pueden esperar en el grupo de, yo qué sé? ¿Sabes? Normalmente quien necesita musicoterapia no es la persona con un problema, es el entorno. Es la sociedad la que necesita musicoterapeutas a mansalva, ¿no? Es que porque muchas veces es la falta de cuidado, de acogida, ¿no? De espacios de acogida. De o sea, todo eso lo pillas o no lo pillas, si no lo pillas estás fuera y pim pam. Y seguimos, ¿no? Quien necesita realmente hacer el ejercicio de frenar, de escuchar, de estar atento delante del tema de la salud mental, es el entorno y es la sociedad, no tanto las personas que muchas veces incluso nos atrevemos a decir que les damos la voz, ¿no? O les damos voz a los que no tienen voz. Eso a mí me parece terrible, ¿no? Porque el problema está muchas veces en generar espacios en los que todos, porque en esto estamos todos y esto nos afecta a todos, podamos realmente convivir y ir a un ritmo razonable, ¿no? Lo del ritmo es importante. Entonces, el tema de exteriorizar, yo no sé si siempre es hay veces que lo que pasa en la sesión de musicoterapia y lo que pasa dentro de la música se queda en la música, y eso para mí está bien, que era algo que hablábamos antes también, ¿no? De la persona tiene valor musical y eso no es como un apéndice. O sea, tú no eres persona y luego la música se te da más o menos bien o tienes más o menos gracia, ¿no? Con el cantar o con el tocar. No. Es que todo eso forma parte de tu esencia. Tú eres esa persona que haces música o que bailas o que te expresas con diferente lenguaje, ¿no? Pero eres tú, ¿no? Esto estás viniendo a decir. Lo que te quiero decir es la música no es como un pequeño apéndice que tenemos ahí, que resulta que luego algunos afortunados desarrollan y otros no. O sea, los afortunados son la gente que se puede permitir una formación musical, o si ya tenemos la imagen del que está tocado como por una especie de talento, ¿no? Y de algo misterioso. Es de todos. O sea, es de todos. Bajarla, ¿no? Como bajarla de ese pedestal que tiene la música. Y darnos cuenta de que cuando una persona crece musicalmente, no es que crezca musicalmente, es que crece como persona. Sí. O sea, hay muchas veces que te dicen, bueno, pero ¿esto para qué le va a servir? La misma educación musical, muchas veces, en lo que es la educación, está ahí, bueno, ¿y esto para qué? ¿Vale? Para vincularse, lo importante son, a ser posible, el inglés, las matemáticas, tal, ¿no? O sea, como que todo tiene que tener una utilidad, ¿no? Tiene que tener una utilidad y aparte es como una clase B esto. O sea, es como quien lo tiene, quien no lo tiene, no lo tiene. Y dices, no, bueno, desde mi punto de vista, perdona, es esencial. Lo tenemos todos. Entonces, si lo que trabajamos en las sesiones de musicoterapia luego se queda únicamente ahí, y eso ya implica que la persona ha crecido como persona, yo me doy por más que satisfecho. Que luego eso tiene repercusiones, genial, fantástico. O sea, que un niño, por ejemplo, por el hecho de utilizar unas baquetas para tocar un instrumento, para tocar un tambor, luego pueda ser más hábil a la hora de manejar otra serie de aparatos que no tengan nada que ver con la música. Para comer, por ejemplo, por decir algo ahora. Por ejemplo. Pero si se queda en la música y simplemente crece como músico, yo ya me doy por contento y satisfecho. Tal cual. Hoy decías lo de hablar con metáforas. Sí. Decías de Nordo Flor. Vivimos metáforas, vivimos por las metáforas. No solo hablamos de las metáforas, sino que vivimos por ellas un poco, ¿no? Y si hablábamos de la manera de ver a
A los niños, ellos decían los decía. niños, ¿no? Decir, bueno, este niño a lo mejor es como muy seco, y no se estaba refiriendo a que fuera la palabra seco cuando la utilizamos en castellano quiere decir como alguien muy antipático, sí. ¿no? Como muy, muy reservado y muy distante, ¿no? No, hay veces que las personas son como, pues eso, tienen como algo árido, ¿no? Algo, como no un sé. desierto, como poner sí, como o más es como, poético, yo que ¿no? sé, hay una puerta cerrada ahí, ¿no? O sea, muchas veces estás ahí que no sabes por dónde acceder. Y en salud mental, desgraciadamente, esto sucede mucho, ¿no? Tú te acercas, buscas, pero no sabes dónde está la puerta. Muchas veces estás buscando, ¿no? Vas dando vueltas intentando encontrar el punto de acceso. Entonces las metáforas nos ayudan mucho a entender, ¿vale? Y a pensar también en la persona, cómo es esta persona, cómo te sientes con ella y no sé, es cómo es estar. A mí hay un ejercicio que me gusta mucho que ellos lo proponen, ¿no? Nordoff y Robbins lo proponían, es imaginarte en la sesión antes de que entre la persona, ¿no? Y ver cómo tú te sientes en compañía de alguien con quien estás trabajando. Entonces, aplicarle ahí el hecho metafórico, el hecho de cómo es esa persona. ¿Es cómoda? ¿Es incómoda? ¿Es fácil? ¿Es lluvia? ¿Es nubes? ¿Es tormenta? ¿O será un sí, un nos huracán? ayudan a entender, ¿no? A la persona. Sí. Me encantó esto que me contabas. Sí. Está bien, ¿eh? Para aplicarlo en general. A ver si me quedó alguna frase y... A ver, acá tengo una un poco larga. Acá dice que en musicoterapia, hablando de salud mental, en musicoterapia se invita a las personas a descubrir su propia forma, a encontrarse con ese hacer, dar lugar a la palabra a través de sus sonoridades. Se apunta a que cualquier manifestación o motivación, aunque sea fugaz, se anude a un hacer que los posicione como agentes de su propia producción y no como objetos, en un proceso propio y singular. Esto no implica un cambio de estructura psíquica. No van a dejar no estamos diciendo que vamos a curar, que esto es algo también, pero sí la posibilidad de pasar de objeto a la posesión de un trazo o una trama diferente. Araceli Gallada, 2018. ¿Puedes repetir la primera parte de sí. la frase? Dice, en musicoterapia se invita a descubrir la propia forma, a encontrarse con ese hacer, dar lugar a la palabra a través de sus sonoridades, ¿no? También, ¿sigo un poquito? Se apunta a que cualquier manifestación o motivación, aunque sea fugaz, se anude a un hacer que los posicione como agentes de su propia producción y no como objetos. Es ir un punto más allá, yo entiendo, ¿no? En un proceso propio y singular, ¿no? Esto de darle sentido a la propia vida, a mi producción y mostrar algo de mí en un grupo de personas, no sé. Es para mí una de las cosas importantes es no mantenerse en lo trivial, por decirlo así, ¿no? Que es lo que muchas veces hemos hecho. De lo que hablábamos antes, por ejemplo, hay una serie de objetivos que nos trazamos y a veces, vale, esos objetivos son muy lícitos y hemos de trabajar con un objetivo. No vamos a cualquier cosa. Pero hay que estar como con un radar muy, muy abierto a que probablemente hay cosas que saltarán fuera de los objetivos que son importantes para la persona, ¿no? O sea, que tú puedes ir con la idea de que lo que vamos a hacer va a ser insistir mucho en el tema de mantener el turno a la hora de tocar, por ejemplo, ¿no? Bueno, está bien, porque eso implica una serie de habilidades que se ponen en juego. Y tanto. Pero puede que no, en algún caso, eso sea... irrelevante. No te deje ver lo esencial, ¿vale? Lo que está pasando por ahí, ¿no? Exacto, que no te deje ver qué es lo realmente esencial. Y que tú puedas estar al lado de una persona que sorprendentemente después se ha sentido escuchada, aunque tú durante la sesión has visto que ibais por dos mundos diferentes, totalmente fuera de... Esto pasa mucho, ¿no? Que uno a veces tiene la sensación de que pasó tal cosa y lo comentas y se vivió lo que vivió la otra persona. Acá entramos en temas de comunicación, ¿no? Que también esto lo habíamos hablado. Pero también bueno,
realmente ponerlo al servicio de la persona y en ofrecerle oportunidad. Una cosa que muchas veces es, venga, yo vengo con mi sesión, he pensado que esto es lo que te conviene, he pensado que esto es lo que te interesa y a partir de ahí, pues vamos a hacer esto, esto y esto. Claro, esa persona automáticamente le has cerrado la puerta. Muy bien, pues vamos a hacer lo que tú digas. Claro. ¿Estás contento? Pues venga, ya nos vamos, ya está, misión cumplida. El musicoterapeuta se va súper contento, la persona también queda pues como muy elegante porque ha hecho lo que se esperaba de ella, pero allí no nadie ha avanzado, ni el musicoterapeuta ni la persona. No. O sea, a veces cosas que dices, qué caos, qué desastre, qué horror, cómo ha sonado esto y qué tensión he vivido. Como musicoterapeuta, como lo dices. Musicoterapeuta. Igual por ahí el otro ha recibido, fue liberador. Ha recibido, ¿no?, lo que realmente tenía que recibir y bendita la tensión que a mí eso me ha producido, porque eso ha tenido luego pues un fruto, eso dará su fruto, seguro. Una cosa, antes que hablabas del grupo de cuando mostraste los ritmos base, ¿te has llegado a pasar con algún grupo que alguna persona de las que ha participado pudiera llegar a ser, pudiera dirigir, ¿Has llegado a ese punto? Sí, ¿no? De alguna persona poder ya, bueno, por sus capacidades, por lo que sea. Sí. Porque el tema del liderazgo, cuando estuve en la formación, a mí fue uno de las cosas que más me impactó, del tema de dirigir un grupo de personas, ¿no? De estar en ese momento, ser como el director de orquesta, ¿no? Que te pasa como una electricidad de todas esas personas que están ahí y tener que, lo que tú decías, sacar lo mejor de ellas o aunarlas ahí en un algo. Y esta parte a mí me parece súper potente del tema cuando te toca dirigir y cómo te sentís, qué te pasa con ese lugar, ¿no? Y cómo te empodera cuando puedes hacerlo, ¿no? Bueno, estoy hablando de mi experiencia. ¿Te refieres a musicoterapeuta o a que las o personas que participan lo dejamos ahí? Puedan pasar por esta experiencia, ¿no? De ser el que dirige. Eso da mucho. Te da mucho vuelo esto. Mucha caña. Sí. Muy intenso. Sí, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de hacerlo bien, de tener a cargo esas otras personas, ¿no? No sé, se me disparan muchas cosas, pero es nos ponemos en tus manos. Y eso es otra de las historias, pues que claro, evidentemente no estamos acostumbrados. Cuando hablamos de personas que están atendidas en servicios muchas veces, ¿no? Sí. Nadie querría poner en sus manos no querría estar en manos de alguien que le dirige si sabe que hay una serie de problemáticas y una serie de... Sí. Bueno, ¿por qué no? Segundas oportunidades. Y validar unas habilidades. Y hay veces que te encuentras gente que es muy clara con sus gestos, con su manera de hacer y que dices, vale, y que no se ha formado en la metodología pim pam para hacer eso, ¿no? Sino que simplemente con sus gestos y con su manera y con su mirada te da a entender lo que quiere. Saben comunicar. Hablan con la mirada, que esto es como hablar con el cuerpo, ¿no? Lenguaje universal, que no hace falta. Bueno, Pau, vamos a ir cerrando el podcast. Muchísimas gracias por haber venido. A ti. De todo corazón, te lo agradezco mucho. Por la invitación, gracias a vosotros. Y nos vamos a despedir, vamos a disparar. Preséntala tú la música que lo vas a explicar mejor. No sé exactamente cuál de ellas es o sea, cuál es la pista que hemos seleccionado. Dejado, bueno, sí. Eso, pero es unas grabaciones que hay un señor que se llama Arthur Hall. Este señor es como el padre del movimiento moderno de los círculos de percusión, y los círculos de percusión consisten en encuentros en los que las personas sin experiencia previa se reúnen para celebrar y vivir en comunidad. Entonces todo el mundo trae sus instrumentos y el facilitador tiene la misión, lo que decías hace un momento, ¿no? Yo creo que ni la palabra líder, ni la palabra profesor, ni la palabra director de orquesta, sino es alguien que está allí y que hará que eso fluya. Vale. Tiene que tener sus herramientas a nivel verbal, no verbal, y ir
proponiendo una serie de dinámicas en las que la musicalidad del grupo vaya fluyendo. Entonces, Arthur Hall ha sistematizado mucho una serie de pautas para que esto suceda con la mayor naturalidad y se reúne de vez en cuando con un señor que se llama James Asher y se reúnen y hacen grabaciones. Entonces esas grabaciones muchas veces yo las recomiendo por si alguien quiere tocar arriba, ¿no? Y puede coger cualquier cosa que tenga en su casa, puede ser un cubo mismo de... Tal cual, no hace falta invertir en un gran instrumento y ponerse ahí y jugar y experimentar y ver qué ritmo y escuchar un ritmo e intentarlo repetir, etcétera, ¿no? Y son unas pistas bases. Muy bien. No sé si tenéis manera en el podcast de poder poner el enlace cuando sea. Sí, luego vamos a hacer también redes y vamos a dejar todos los datos también por escrito para que... Es más fácil de localizar. De James Asher a Arthur Hall. Vale. Muchísimas gracias, Pau. A vosotros. Un placer estar contigo. Hasta pronto.